quiero leerte algo que escribí. Que la verdad es que esta duda en particular siento que de repente me da mucha vuelta. Y como ya lo pudiste haber leído en el título, es justo pues cerrar esta etapa universitaria. Y sobre todo el cuestionar qué sigue. Quiero contarte un poco de cómo fue mi proceso. Felicidades, ya eres arquitecto. Recuerdo esas palabras como si fueran ayer. El momento en que me entregaron mi título, después de años de entregas, de maquetas, desvelos, lágrimas y café. Muchísimo café. Y uno que otro Monster. Y luego nada, un silencio extraño. Un vacío que nadie menciona. ¿Por qué nadie me advirtió que terminar la universidad se sentiría como un duelo? Bienvenido al Jardín de las Dudas. Hoy hablaremos de ese espacio liminal entre ser estudiante y lo que sea que viene después. Quiero comenzar platicándote un poco que este episodio, este es el cuarto intento. Y como te puedes dar cuenta, vamos integrando pues justamente un micrófono, vamos cambiando un poquito como el set, estamos monitoreando el audio, entonces de repente hacer todo a la vez se me olvida que me pasó que no se grabó el audio la primera vez, luego la segunda vez no estaba grabando, la tercera salió horrible, no me gustó, como que estoy tratando de controlar todo, pero bueno, estamos aprendiendo sobre la marcha y justamente los cambios son buenos. Son para mejorar y dentro de todas estas oportunidades, pues bueno, estoy tratando de entregarte el mejor contenido que pueda. Quiero comenzar platicándote un poquito cómo fue para mí este proceso de abandonar mi yo universitario. Siento que muchas veces empezamos con esta parte de la expectativa contra la realidad. Y siento que muchas veces, pues como que nos acostumbramos en nuestra cultura a que hay que estudiar, te gradúas y que el título... o no el título, sino como el hecho de seguir este paso 1, 2 y 3 te va a abrir puertas por todo el mundo. Pero la verdad es que, pues ahora que yo ya lo viví, pues siento que no es verdad. ¿O tú qué opinas? ¿Crees que la realidad es muy diferente? Yo me imaginaba mi graduación como un momento sumamente mágico, así lleno de champán, abrazos, esa sensación de por fin lo logré, esa gratificación. Y la verdad es que sí hubo, pero pues también te despiertas al día siguiente después de una fiesta y de que te dan tu título, con una duda constante. ¿Y ahora qué? Y pues para mí esta parte comienza con el mito de tenerlo todo resuelto. Y es que pues durante años la universidad se convierte en tu prioridad y pues tu pilar. O sea, literal, es a lo que te dedicas. Si tienes la fortuna de únicamente estudiar. Y pues ya sabes perfectamente qué es lo que se viene, el siguiente semestre, el siguiente proyecto. O sea, ya hay algo, pues ya sabes cómo se maneja la estructura de esto. Y pues de la nada, un día a otro, me gusta verlo como un lienzo en blanco, una pared blanca. Creo que siempre el primer paso que nos da miedo es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiero ponerle ahí? Y así es como yo lo vi. Es aterrador dar el primer paso. Pero pues sí, la verdad es que también muchas veces nos quedamos con esta idea de que la universidad nos prepara para la vida. Pero pues no, nunca, o sea, nadie nos prepara para lo que se viene después. Y a pesar de que te digan, ay sí, bolsa de trabajo, práctica, la verdad es que llegas al mundo laboral y es completamente distinto. Pero bueno, aquí inicia una parte que quiero contarte y que es mi experiencia personal. Yo creo que ya te había contado en el video anterior, pues yo estudié arquitectura, yo soy arquitecto. Pero pues este nunca fue mi sueño. Mi sueño era trabajar en Apple porque pues sí soy muy fan de Apple. Yo quería ser programador, estar como en toda el área de tecnologías de la información. Y aunque probablemente si hubiera estudiado algo relacionado a eso, pues no voy a negar que estaría ganando, yo creo que un poco más. Pero sí me cuestiono mucho si realmente hubiera sido feliz. Mis decisiones y la vida me llevaron por otro camino, así que cuando decidí cambiarme y estudiar arquitectura, pues entré completamente a un mundo nuevo. Un mundo desconocido donde no sabía qué iba a pasar. Y pues evidentemente me daba miedo, me emocionaba, pero pues también no saber a qué te vas a enfrentar,
te genera una pequeña ansiedad. Y bueno, yo creo que aquí existe una parte que es encajar con el molde, con el perfil para lo que vas a estudiar. Yo veía a muchos de mis compañeros que pues, eran hijos de arquitectos, que eran, pues ya que desde niños ya sabían que iban a estudiar arquitectura. O sea, que ya sabían perfectamente que eso querían hacer. Y pues evidentemente, pues por mucho tiempo, o por años, o desde que nacieron, yo qué sé, pues ya llevaban una cierta práctica en el lado artístico, sabían dibujar muy bien, tenían su ojo muy entrenado para la parte artística, esta cierta labia que también los arquitectos tenemos, ya la tenían pues de cierta manera desarrollada, más no pulida, pero pues yo estaba ahí nada más, ahí, un tipazo, de verdad yo no sabía qué iba a hacer, no sabía ni pegar un muro, sabía que era el pegamento, pero no sabía hacer ni una maqueta. O sea, de verdad, no, nada. Entonces, para mí siempre este ambiente fue como muy competitivo. O sea, es un área creativa. Y pues nadie quería ayudar a nadie y eso a mí me calaba porque pues siendo alguien que completamente desconocido, que no sabe cómo hacer algo y muchos venían desde la prepa de la misma universidad, entonces pues, se conocían. Entonces era muy frustrante y se me hacía que era un ambiente muy tóxico. Y el día en que me tuve que desvelar a las 4 de la mañana, me di cuenta que, pues, los mitos de arquitectura evidentemente eran ciertos. Entonces, aquí es donde comienza toda la travesía. La verdad es que hoy se hacía bastante complicado el hecho de no creer que... Bueno, más bien, siento que muchas veces me creí que no iba a ser suficiente. Y influía mucho, demasiado, esta parte de que, pues, me tomaba demasiado las cosas personal y, pues, obviamente yo también quería ser el mejor. Y eso, en vez de ayudarme a poder explotar mi potencial y mi lado creativo, realmente era lo que más lo limitaba. Esta frustración de no ser tan bueno, pues muchas veces me llegó a hacer sentir que no iba a ser un buen arquitecto. Pero todo comenzó cuando me llegaron a tocar profesores que eran como muy artísticos o muy experimentales y justamente nos pedían pues desarrollar este tipo de proyectos, así tal cual, experimentales, artísticos, desarrollar el concepto y preocuparnos nada más por qué tan bonito se llegaran a ver, porque pues en sí pues también la arquitectura representa el arte. Pero bueno, yo más adelante vamos a platicar eso. El punto es que pues, estos profesores fueron los que muchas veces me hicieron, y no me hicieron sentir, muchas veces sí me llegaron a decir que mi trabajo era muy mediocre, y pues también con una en particular sí me reprobó y me dolió. Pero bueno, conforme fueron pasando los años, la verdad es que pues no, me seguí creyendo esta mentira. Y la verdad es que también me acuerdo perfectamente como un amigo me vio, me daba mucha risa porque él una noche antes se sentaba y hacía el proyecto y al día siguiente tenía 9 o 10. Y yo que me desvelaba, que tenía investigación completa, sacaba 6 o 7. O sea, 7 era lo mínimo para pasar. Y pues yo sacaba lo mínimo. Y pues una vez me dijo así como de, ay, pues Rafa, me impresiona mucho cómo eres tan dedicado, cómo le pones tanto empeño a tus entregas y aún así te va mal. Y la verdad es que sí tenía mucha razón. O sea, y me dolió porque era cierto, pero no, o sea, siento que los profesores daban por sentado en que ya teníamos que tener ciertas habilidades desarrolladas. Y yo en ese momento no lo entendía. O sea, hasta hace poco lo entendí. Pero bueno, yo me sentía promedio. Me sentía atrapado en ese círculo vicioso de sentirme insuficiente. Entonces, de cierta manera, tristemente aprendí que el resultado, que más bien que el proceso no era importante, que lo más importante era el resultado final. Y que no importaba cuánta investigación y cuántas horas yo le ponía, si la representación gráfica como arquitecto no era buena, no, el proyecto no iba a jalar. Pero más por los profesores, no tanto si un cliente llegaba. Siento que uno de los factores más importantes que me ayudó mucho a sobrellevar la carrera fue la pandemia. Y yo sé que fue muy difícil para todos y todos lo vivimos de una manera muy
pues muy particular. Pero pues para mí fue un momento muy, muy importante que sí me ayudó a poder explorar todavía más pues de mis áreas. Porque la verdad es que pues todo el tiempo nos las pasamos en la computadora. Ay, casi se me cae esto. Nos las pasamos 24/7 pegados a la compu y pues ni modo, a desvelarnos y trabajar. Horrible. Dentro de ese caos, la verdad es que pues yo ahí encontré mi oportunidad. Siento que fue donde más pude desarrollar mis habilidades de modelado 3D porque pues, ¿cómo íbamos a entregar una maqueta? O sea, no podíamos ni salir. Entonces, pues obviamente el modelo 3D, los renders, iba a ser la manera en cómo podíamos llegar a un acercamiento más real. ¿Qué digo? Había en otras áreas como un collage o unas ilustraciones, pero para mí el render era sumamente importante. Y la verdad es que esto me ayudó pues también a darme cuenta que este puede ser mi rayito de luz. Me ayudó a darme cuenta que existen otras maneras de poder expresarse, de que no únicamente tiene que ser el concepto, ni qué tan bonito, ni la labia, sino que para un cliente también es muy importante un render. Y eso ahorita lo vamos a platicar, no te preocupes. La verdad es que si algo quiero también mencionar mucho que es muy importante es justo dentro de toda esta frustración y el sentirme incompetente, porque así me sentía, era justamente que las personas que me abrazaron más en esos momentos tan difíciles fueron mis amigos. Siento que ellos fueron una red de apoyo sumamente importante para poder sobrellevar estos momentos tan difíciles. Y yo me sentía muy identificados porque pues obviamente compartíamos las mismas frustraciones, entendíamos cómo funcionaba el proceso creativo. Voy a hacer una pausa. Y sí, entonces pues nos entendimos completamente de que si el proyecto no salía bien, que el concepto, shalala. Entonces era más fácil sobrellevar pues todo lo que estaba pasando. Y pues la verdad es que ellos sí me ayudaban mucho. Me daban un punto mucho más crítico en vez de nada más decirme, ay, se ve bonito nada más porque no me querían ayudar. O sea, no, sí sabían darme esa buena retroalimentación que necesitaba. Pero también la pandemia me impulsó. No la pandemia fue un factor, o sea, sí, pero no fue el principal. Pero es cuando comencé a ir a mi proceso de ir con la psicóloga, de aprender a pedir ayuda. Porque de verdad sí fue un punto de quiebre y que eso yo creo que en otro episodio lo hablaremos. A lo que iba es que justamente le di la importancia a la terapia y sobre todo entender que que esto también era un apoyo, que era fundamental para poder sobrellevar el estrés que estábamos viviendo, la situación actual y también pues hacer las paces con mis pensamientos autodestructivos. El hecho de aprender a ser más consciente con mi existencia obviamente me ayudó muchísimo a comenzar como a poner límites conmigo mismo, límites con los profesores y aprender pues también qué era a lo que yo le quería dar la importancia y a dejar de tomarme las cosas tan en serio. No quiero decir que tirar todo, pero sí comenzar a darle cierta importancia a ciertas cosas. Y pues ya, eso me ayudó muchísimo a poder sobrellevar mi estudio. Pero quiero tocar un punto importante, que es justamente cómo sabemos o cómo comenzamos a vivir este proceso, le vamos a decir así, de duelo por terminar una etapa. Pues para mí también fue difícil. Yo la verdad es que este proceso lo comencé a vivir desde pandemia porque comencé a trabajar. O sea, yo la verdad es que agradezco mucho que desde mi posición en donde estoy, realmente nunca tuve la necesidad de trabajar, pero como me presionaba demasiado, pues quise comenzar a trabajar. Y fue una experiencia completamente así reveladora, porque me di cuenta que pues en el mundo laboral se necesitan otras habilidades, que no importaba si tenías el mejor promedio afuera en el campo laboral, si tenías el mejor promedio, si salías reconocido de quién sabe qué tantas cosas, si no tenías ciertas habilidades de aprender a comunicarte con el cliente, de ser un buen líder estando en obra, obviamente al menos yo me quería dirigir y me sigo dirigiendo mucho en el área de la construcción, pues obviamente necesitas tener estas habilidades. Pero era algo que no podía desarrollar dentro de la academia. Entonces, esto fue un punto importante para comenzar pues a separar mi área de estudiante hacia un profesionista.
Y pues nada, la verdad es que también eso dejó de influir, como más bien influyó mucho en la parte de que dejé de buscar la aprobación de los profesores para construir un portafolio y un CV mucho más, pues acorde a mi perfil, a lo que yo quería hacer. Entonces, desde aquí es cuando comenzaron a romperse esta parte estudiantil. Y bien, yo creo que dentro de esto también pues existieron muchísimos miedos como tal. El aprender a dejar ir es algo que sigo aprendiendo mucho, y dentro de muchas de las situaciones que he vivido, pues uno aprende a vivirlo pues de maneras distintas. Pero pues los miedos como tal dentro de esta etapa existieron. Y pues aquí los fui enumerando. Yo creo que de los miedos colectivos que teníamos con mis amigos eran justamente el miedo a no encontrar un trabajo, el temor a perder pues la amistad, pues a la incertidumbre de no saber a dónde, pues, si se iban a quedar en Querétaro, si no, la ansiedad por no tener una estabilidad económica, porque pues siéndote sincero, si por más que queramos decir que no, pero si no tenemos dinero, pues no se pueden realizar muchas cosas. Entonces varios se regresaron a sus pueblos y fue un proceso complicado, pero pues al final creo que todos estamos tomando nuestro camino. Y para mí mi mayor miedo, la verdad es que derivado a que yo ya había comenzado a trabajar, pues ya lo académico evidentemente tenía que cumplirlo, pero ya no era como la prioridad número uno y ser el mejor estudiante. Pero pues mi miedo más grande era perder mis amistades y encontrar chamba. A ver, para darte un poco más de contexto, una parte se graduó en junio del 2023 y yo después me gradué en diciembre del 2023. Poniendo eso en contexto, justo recuerdo mucho que en mi cumpleaños de octubre del 23, vaya, muchos ya trabajaban, otros todavía pues estábamos terminando la carrera, y justamente creo que ese fue un momento donde, me di cuenta que a muchos ya no los iba a ver, que probablemente ese iba a ser mi último cumpleaños con ellos, y soy muy llorón. Y creo que en ese cumpleaños no lloré, pero fue mi momento de aceptación de que tenía que pasar, porque la vida pasa y uno no puede interrumpir en esas cosas. Entonces, justo yo veía como así, esas escenas típicas donde la luz se baja y solo hay un reflector, así veía como todos platicábamos y que probablemente iba a ser nuestra última cena o nuestra última peda. Pero sí, el miedo era real. Aquí es donde comienza el cierre de ciclo. O sea, como te digo, yo me gradué en diciembre y pues siento que ese último semestre fue lo mejor que me pudo haber pasado. Viajé creo que desde ese año como 3 veces a la Ciudad de México. Tuvimos varios viajes académicos, muchas experiencias. Me acuerdo con tanto cariño todo lo que viví. Me gustó. Yo creo que fue un final que quería, pero no sabía que lo iba a vivir así. La verdad es que aprendí a soltar, y como ya lo he mencionado varias veces, pero eso también me permitió a permitir que la vida me podría sorprender, y que el final no tenía que ser forzosamente el final tan drástico, sino que también ya estaba comenzando a vivir una nueva etapa. Y eso me llevó a mi nueva identidad. Porque pues, si bien todo lo que te estoy contando de cómo, pues obviamente las incertidumbres y tus amigos que se van, tú te quedas, no encontrar trabajo, pues obviamente cada vez se sentía más real la cosa. O sea, no sabías qué iba a pasar, pero ciertamente era emocionante. Y yo lo vi justo cuando me entregaron mi título y pasamos la graduación y luego la celebración de la entrega de título y todo. Bueno, de verdad, yo creo que el día 1 en que pude descansar también fue el día número 1 donde pasé de ser un estudiante a convertirme en un desempleado. Yo no tuve la fortuna de salir luego con trabajo, cosa que hubiera agradecido mucho, pero también agradecí que tuve un mes para poder dormir, descansar, porque de verdad la carrera me dejó con muchos achaques y con mis horarios de sueño así por las nubes. Como te digo, todo cambia. Las amistades, el tiempo, la energía que uno tiene y las responsabilidades. Y yo creo que un paso muy importante fue pues aceptar que esto era lo que tenía que pasar y que
ahora que tenía trabajo, pues yo ahora tenía que estar en la oficina todo el día. Y que ya mi rutina iba a cambiar. Y yo de cierta manera sentía que iba a perder una libertad. Sobre todo porque lo veía mucho en esta parte de que en cualquier momento habían planes espontáneos. En cualquier momento yo me podía salir y que el riesgo más grande era reprobar. Y que si yo un día decidía irme a visitar a mi mamá, lo podía hacer. Y que nadie me iba a decir nada. Que obviamente así no lo viví. Pero pues una vez que estás afuera te das cuenta que no era tan grande. La situación magnificaba mucho el problema. Y que digo, pues obviamente es una responsabilidad. Pero ahora si yo intento hacer algo así, me pueden descontar el día o me corren. Que podría ser lo peor, ¿verdad? Y aquí es donde cambia justamente las prioridades, donde te das cuenta que, pues, al menos ya no es igual, pero eso también está bien. Para mí fue darme cuenta que yo creo que gané más libertad porque hoy puedo sentarme a hacer esto, a platicarte, a contarte esta historia, cosa que en la universidad nunca me hubiera dado tiempo, o sea, jamás. Entonces aprendí que sí, que había más libertad, que podían haber más cosas fuera de lo académico y que, por ejemplo, puedo ir al gimnasio sin estar preocupándome que los fines de semana enteramente son míos y no tengo que estar pensando en hacer entregas. Entonces siento que gané más. Solo que también había que hacer ciertos cambios de hábitos. Cosa que hablaremos en otro episodio. Pero bueno, retrocediendo un poco más, la verdad es que yo no sabía si quería dedicarme a la arquitectura el resto de mi vida. Y pues como te decía, como recibía tantas críticas negativas, pues nunca creí que llegaría a ser un nunca creí que llegaría a ser un buen arquitecto. Y pues sí, ese pensamiento, ahora sí, estaba ahí constantemente en mi cabeza. Y siento que terapia me ayuda muchísimo a poder darme la oportunidad. Y cuando entré a trabajar, la verdad es que pues también me daba el mismo miedo, pero pues ya había pasado lo peor, al menos lo que yo siento, ya había pasado ese proceso de definirme como persona y que ahora podía nuevamente aprender esos errores y aplicarlos a la vida profesional. Entonces, yo siento que no perdí nada, o sea, al contrario, gané mucho y yo creo que lo que más agradezco es que también he estado muy abierto a experimentar, a darme la oportunidad de querer hacer más, de conocer, de leer, de viajar. Y creo que eso es lo que el trabajo me ha dado. Esa libertad de poder seguir experimentando, pero yo también me permito hacerlo. Y eso es algo sumamente importante. Entre las cosas que me dejó la universidad fueron las siguientes que siento que ahora en trabajo me han ayudado bastante. Siendo arquitectura un ambiente, sí, muy competitivo, siento que me ayudó mucho a manejar la frustración. Y creo así, fielmente, me llegó una notificación, de que sí, el proceso es valioso, pero también hay que aprender a plasmarlo y contar esa historia. Y que le va a dar un valor al resultado final. Aprendí a cuidarme, aprendí a comer bien, a hacer ejercicio y dormir adecuadamente. Prioridades, aprendí a experimentar y justamente no quiero perder esa sensibilidad a seguir probando cosas nuevas, no solo en el arte ni arquitectura, sino en otras áreas que puedo desarrollar. También aprendí mucho a perder el miedo a intentar. Y para mí yo creo que lo más importante es que aprendí que la terapia es una herramienta de crecimiento y gracias a ello estoy aquí creciendo todavía. A pesar de que sucedieron cosas muy buenas, ahora que ya estoy afuera y veo todavía a mis amistades, siento que hay un factor importante que siento que a mí también me afecta todavía. Y probablemente tú también te sientas identificado. Y es esta carrera contra el tiempo, esta lucha de quererle ganar tiempo al tiempo. Y siento que ya cuando estás fuera y empiezas a trabajar, siento que muchas veces caemos en estas ideologías o tendencias por cumplir ciertas expectativas sociales. Cuando tienes 25 años, por ejemplo, que es la edad que tengo yo, ya
debes de ganar cierta cantidad. Y a tus 26 ya debes de tener novia. Y a tus 28 ya te tuviste que haber casado. Y a los 30 ya tuviste que haber tenido cierta cantidad de morrillos. Y tienes que cumplir, y tienes que hacer. Y es como, ¿por? O sea, ¿quién nos dijo que eso es lo que debíamos hacer? Y aquí es donde entra mucho. O sea, cada quien crece y vive a su manera. Y vive sus etapas como quiera. Y pues la verdad es que si volteas a tu alrededor, al menos yo me he dado cuenta mucho que personas de mi generación ya se casaron, otros están teniendo niños, otros están viajando por el mundo. Yo no soy ninguno de esos tres. Creo que yo me he dedicado más como a ir a concierto, a vivir experiencias, invertir en experiencias. Sí veo mucho que se preocupan por cumplir ciertas cosas. Y te digo, o sea, todos crecemos a un ritmo distinto. Y si tú estás tomando un camino completamente distinto a los demás, está bien. Si eso es lo que tú crees que así estás creciendo y es lo que tú quieres hacer, está bien, persigue esa felicidad, persigue ese sueño. No hay un tiempo determinado para hacer ciertas cosas, siempre podemos aprender. Que ya veremos más adelante si esto pues es cierto, pero hay que aprovechar. Yo creo que no es correr contra el tiempo, es aprender a utilizar el tiempo a nuestro favor y cómo lo administramos. Vamos a llegar a la conclusión de este episodio. Y siento que a mí me pasó mucho que terminar la universidad, pues no lo sentí como un gran logro, o muchas veces no era lo que imaginaba. Pero la verdad es que sí lo es. Sí es un gran logro. O sea, imagínate todo el tiempo y todo lo que pasaste para llegar por ese título. Entonces hay que darle, sí, ese valor, pero también aprender que el presente que estamos viviendo es bueno. Bueno, yo quiero esperar que es bueno y que este presente después de la carrera se puede construir, puede crecer, puede tener un fruto. Yo creo que lo más importante dentro de también este limbo de los 20 es aprender a buscar lo que te hace feliz, perseguir tu verdadera vocación, porque siento que muchas veces nos casamos con esta idea de que lo que estudiamos tiene que ser lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Y siento que eso no es verdad. Y los que son muy afortunados de poder realmente trabajar en lo que estudiaron y que son plenamente felices, pues la verdad, qué padre. Yo todavía sigo explorando para saber si esto es mi pasión. Que quiero... Algo me dice que sí, pero aún sigo descubriendo en qué área. Pero bueno. Yo creo que lo más importante del terminar la universidad es más que nada atesorar como todos esos buenos momentos que vivimos. Para mí muchas veces fueron ir al Costco por pizza, las tardes que trabajábamos juntos con mis amigos, el salir tarde con ellos, ir por miches, comprar Monsters para las desveladas, como hacer todo ese ritual para las entregas. Y esos, yo quiero llamarlos como esos instantes en donde fuimos eternos. Pero sí, y pues llegamos al fin. Así que hoy te quiero dejar con una pregunta y voy a estar muy feliz de poder leerte. ¿Cómo imaginabas que sería terminar la universidad y cómo lo viviste realmente? No dudes en dejármelo. Y gracias por escucharme. Estoy muy contento de que estés aquí regalándome unos minutos de tu tiempo. Y pues nada. Espero que te haya gustado el episodio. Espero vernos en el siguiente. Y yo soy Rafa Álvarez. Y muchas gracias por estar aquí en el Jardín de las Dudas. Nos vemos en la próxima. Chao.